Hoy entraríamos como a esa parte 2 de lo que podríamos llamar del Edén al pesebre. Para iniciar esta parte 2, yo les pregunto a ustedes, y obviamente que cada uno de nosotros tenemos en mente, estamos anhelando algo. ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Qué tienes en tu cabecita y en tu corazón como que dijeras, qué rico que me regalaran esto o aquello? Y yo creo que todos tenemos anhelos, pero ese regalo que te hace feliz o que te haría feliz, ¿por qué no haces a otro feliz con el regalo que tú quieres o con el que tú quieres que te hagan feliz? ¿Sí me hago entender? Si tú anhelas realmente un regalito sencillo, es decir, un carro último modelo, ¿por qué no haces feliz a otra persona con ese regalo que tú anhelas y que te haría feliz a ti? Obviamente que pusimos un ejemplo pues por allá muy alto, pero hay cosas sencillas que de pronto uno las anhela para uno, pero ¿qué tal si dijéramos, eso que me haría tan feliz, que me pondría tan contento, se lo voy a dar a X persona? Es un reto porque nos cuesta de pronto pensar y obrar de esa manera. Pero la pregunta es, ¿por qué no bendecir a otros cuando los podemos bendecir? ¿Por qué no? ¿Por qué no bendecir a otros? ¿Por qué no reconocer que realmente somos bendecidos? Y si somos bendecidos para bendecir. Pero debemos de reconocer eso. Ayer yo le comentaba a mi esposa, estaba viendo un videíto de un tema musical, y en ese tema musical mostraban unas regiones del valle, y uno veía ahí como la humildad, la sencillez de esas familias, de esas regiones, y realmente yo le decía a mi esposa, nosotros somos unos bendecidos en todos los aspectos, pues principalmente en el espiritual, pero en lo material también somos bendecidos. Pero ¿cómo no tomar conciencia que somos bendecidos para bendecir? Y estamos celebrando por estos días una gran fiesta. Estamos viviendo una gran época de Navidad. Pero esta época se ha tergiversado, el significado de la Navidad se ha tergiversado totalmente y se ha vuelto costumbre que en lugar de recibir y celebrar el verdadero regalo, ¿cuál es el verdadero regalo? Jesús. Jesús es el verdadero regalo. Entonces, en lugar de recibir y celebrar ese verdadero regalo, nos enfocamos entonces en fiestas, nos enfocamos en otro tipo de regalos, olvidándonos de la verdadera celebración que es Jesús. Esa es la verdadera celebración de esta época. Entonces continuemos, iglesia, en este tema del Edén al pesebre con la segunda parte, y los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis, y nos vamos a ubicar en el capítulo 12, a partir del versículo 1. Génesis capítulo 12. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por este plan perfecto tuyo, Señor, desde los inicios, desde siempre. Y lo más maravilloso para nosotros es que en ese plan, Señor, tú nos tenías en cuenta, Señor. Todo ese plan para nosotros y por nosotros, Señor. Así que te damos la honra y la gloria, Señor, y todo nuestro reconocimiento. Permite que tomemos conciencia, Señor. Que tomemos conciencia que tú, Señor, desde la época de Abraham, pensaste en nosotros a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a salir de esta casa de oración en esta mañana convencidos que hemos sido bendecidos para bendecir. ¿Qué hemos sido qué, iglesia? ¿Bendecidos para qué? Para bendecir. Vamos a salir hoy convencidos de eso. Pero que no se nos quede aquí solamente mientras escuchamos la enseñanza. Es cuando salgamos por aquella puerta que siempre tengamos en cuenta y la convicción que hemos sido bendecidos por el Señor, pero para bendecir a muchas personas allá afuera. Cuando uno se ubica aquí en el capítulo 12 de Génesis, hasta este capítulo, los acontecimientos grandes e importantes que podemos encontrar ahí en los capítulos anteriores son la creación en general, que es lo primero que uno se encuentra en el libro de Génesis, la creación del hombre como tal. Luego encontramos el diluvio, más adelante encontramos la torre de Babel y encontramos entonces el nuevo comienzo después de estos acontecimientos. Es básicamente como un resumen así amplio de lo que nos encontramos. Pero en ese nuevo principio, ese nuevo principio se debió a ese fracaso espiritual del hombre, al pecado del hombre. Y en la nueva oportunidad que el Señor le concede, ¿qué vuelve a hacer el hombre? Peca. Y entonces le da una oportunidad al hombre o al ser humano, pues. ¿Y qué vuelve a hacer el hombre? Vuelve a pecar. Vuelve a pecar. Eso es lo que uno encuentra ahí. El gran interrogante es, bueno, ¿y qué va a hacer Dios, pues? ¿Qué iba a hacer Dios? Peca, le da una nueva oportunidad, vuelve y peca. Y ustedes se imaginan, ¿ahora qué hago? Y lo primero que uno tiene que deducir es que él no podía volver a destruir al mundo con otro diluvio, porque ya lo había hecho, ¿cierto? ¿Y por qué no podía volver a destruir el mundo con otro diluvio?
Porque se lo había prometido a Noé. Se lo había prometido a Noé. Ahí en el capítulo 9 de Génesis, versículo 11, ahí encontramos la promesa para Noé. Pero tenía que hacer algo. No podía entonces quedarse manicruzado, o los hombres quedarían sumidos entonces al paganismo para siempre. Entonces el Señor tenía que hacer algo. Entonces el soberano creador, el Altísimo, hizo algo maravilloso, hizo algo sorprendente, que pone de manifiesto lo mismo que sucedió en el huerto de Edén. Y es que Dios siempre toma la iniciativa, relación de Dios con el hombre. No es el hombre. ¿Qué iniciativa vamos a tener nosotros? ¿Qué iniciativa hemos tenido nosotros en esa relación con Dios? Siempre Dios es el que ha tenido y tendrá la iniciativa para con nosotros los seres humanos. En este caso, entonces, podemos ver a través de las Escrituras es que el Señor hace un llamado a un personaje, a un hombre llamado Abraham, ¿sí? Para establecer entonces una relación muy especial con él y con quién más. A ver, según la lectura. ¿Y quién más? En general. ¿Y con qué palabra podríamos identificar? Ajá. Con él y con su descendencia. Correcto. Eso hizo ese llamado para hacer un trato, una relación y una promesa muy especial a él y a su descendencia. Entonces, en ese llamado que el Señor le hace a Abraham, le hace una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Vamos a ver ese primer punto. La promesa de Dios con Abraham. Y en el primer versículo de ese capítulo 12, observamos una transición muy, muy importante. Si no la tuviéramos, podríamos decir que el llamamiento que el Señor le hizo a Abraham, lo hizo ¿desde dónde? Si nosotros leemos el capítulo 12, ayúdenme un poquito, para que nos vamos ubicando, así nos demoremos aquí un poquito. ¿Dónde estaba, por ejemplo, Abraham? Si se devuelven, recuerden. ¿En dónde? ¿Dónde? En Harán. Si ustedes se devuelven 2 versículos, notan ustedes que él estaba en Harán. Entonces, ¿cómo harán ustedes para estar seguros de dónde le hizo el llamado? Inicialmente diría, sí, le hizo el llamado en Harán. Correcto. Pero mire que el Señor dice, pero Jehová, ¿en qué tiempo habla en el primer versículo? Pasado. O sea que no se lo estaba diciendo aquí, se lo había dicho antes. Pero Jehová había dicho, o sea que antes. Entonces uno diría, bueno, fue inicialmente, claro. Uno dice, estaba en Harán donde le dijo eso. Pero afortunadamente recuerden que las respuestas las encuentra uno en la misma Biblia, en la misma palabra del Señor. Entonces, si vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 2. Miren lo que nos encontramos. Ahí es donde nos da claridad dónde era que el Señor le había dicho a Abraham. Miren lo que encontramos en Hechos 7:2. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿dónde? ¿Quién lo encontró? Mesopotamia. Hechos 7:2. Antes que morase ¿dónde? En Harán. Miren qué lindo como la misma palabra nos aclara detalles. Siempre recuerden, la palabra apoya la palabra. Y siempre el contexto nos aclara muchas cosas. Entonces, ya la pregunta, ya sabemos entonces dónde estaba cuando le hizo el llamamiento. Pero ¿cuál era el contenido entonces? ¿Cuál era el significado del llamamiento de Dios para este personaje Abraham? ¿Qué tenía que dejar Abraham? Tenía que dejar 3 cosas. Ojo, vamos despacio. Y contésteme con la palabra, con lo que está escrito. Tenía que dejar 3 cosas. Esa es la última, en orden. Pero está bien, Estela, pero vámonos en orden. ¿Qué tenía que dejar?
su tierra, su parentela, o sea, su familia, y la casa, correcto, y la casa del Padre. Miren qué bonito. Eso es lo que tenía que dejar. Lo dice ahí la palabra tal cual lo estamos expresando. Entonces, y también tenemos que recordar, ¿de dónde es que era Abraham? De Ur, de los caldeos. Era una tierra pagana. Era una tierra pagana, entregada a la adoración de un astro. ¿Sabe a quién adoraban? A la luna. Adoraban a la luna. Con razón el Señor tenía que sacarlo de ahí, por Dios. Por eso es que el Señor nos tiene que sacar a nosotros también de muchas partes. Pero en el caso de Abraham, tenía que sacarlo de ahí. Tenía que sacarlo. Y ya hemos visto también que el padre de Abraham se había contaminado con la idolatría. Y ustedes dirán, ¿y dónde saca usted esto, hombre? Pues vamos a Josué. Si uno va a Josué, capítulo 24, versículo 2, y lo leo a beneficio de ustedes, dice Josué 24:2, para que anoten ahí en sus recordatorios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo dice claro. ¿Quién era Nacor entonces? Hermano de Abraham, exactamente. Entonces miren que el padre de Abraham se había contaminado con la idolatría. Ahí lo dice claramente Josué. Entonces había llegado el tiempo de abandonar todo eso y comenzar de nuevo entonces bajo la dirección del Señor, bajo la dirección de Jehová. ¿Y cuáles eran las promesas para Abraham? Entonces ya vimos lo que tenía que dejar, ¿cierto? Está claro. ¿Cuáles eran las promesas del Señor? Vamos a enumerarlas. La primera, una tierra, ¿cierto? Pero una tierra que conocía. Nada, una tierra todavía desconocida. Miren, cuando uno va a Hebreos, capítulo 11, versículo 8, miren lo que encontramos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremendo. ¿No le parece? Ven, deja la tierra, deja tu familia, deja la casa de tu padre y anda a una tierra que te voy a mostrar después. ¿Cuál sería la primera pregunta que le haría Estela al Señor? ¿Sí o no? ¿Y dónde y en qué me voy a ir? ¿Y a qué hora me recogen? ¿Sí me entiende? En cambio, mire, por Dios, es una cosa hermosa que uno encuentra ahí en Abraham. Y la otra promesa que le hace el Señor a Abraham es que formaría una nación grande, que sería bendecido, que su nombre sería engrandecido, que sería bendición para otros. Era promesas del Señor para Abraham, que serían bendecidos los que ¿qué? Los que lo bendijeran, y que serían maldecidos los que ¿qué? Los que lo maldijeran. Eso es. Y que serían benditas en él, o sea, en Abraham, todas las familias de la tierra. Miren, en lo que se convierte la promesa que le hace el Señor a Abraham. Ahora, lo que uno puede ver también aquí es que la tierra que el Señor le prometió era la tierra de Canaán, y la nación que Abraham fundaría, ojo, que fundaría, o sea, la nación inicial sería ¿cuál? Era la nación judía. Bueno, y dice la palabra ahí en el versículo 4 de este capítulo 12, y se fue Abraham como lo dijo el Señor. Cuando uno lee un versículo como este, con ese contenido, en esa frase, en ese versículo, uno encuentra un testimonio de fe de este personaje, de este patriarca, que yo le pido perdón al Señor. Cuando veo las características de un Abraham, y Abraham creyó la promesa del Señor sin saber para dónde iba, sin saber qué se iba a encontrar. Tremendo, tremendo. Entonces,
Va uno adentrándose aquí en la porción y va encontrando uno entonces que ahí a partir del versículo 5, que sale Abraham entonces con el llamamiento del Señor y sale de Ur de los Caldeos, y a lo mejor sale, digamos, con buenas cosas, podríamos decir que sale con una buena escolta, pero creo que hubo un aumento considerable ahí de bienes en Harán, donde estuvo allá, porque miren la expresión, que tuvo ganancia de bienes y que tuvo también aumento de personas, ¿sí? O sea que se podría decir que Abraham era un hombre ¿qué? Rico. Uno podría deducir eso, porque lo dice ahí, que salió de Harán con ganancias y también con aumento de personas. ¿Queda claro eso, cierto? Podríamos deducir entonces que Abraham era un hombre rico. Y entonces salieron, dice la palabra ahí en la parte B del versículo 5, que salieron ¿para dónde? Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, miren qué bonito como escriben. Salieron para Canaán y a Canaán llegaron, como quien dice, para que no quedara duda que habían llegado a Canaán. Porque si dice, y salieron para Canaán, bueno, la pregunta es, ¿y llegaron? Pero aquí lo certifican. Pero cuando uno va y se devuelve un poquitico al capítulo 11, versículo 31, uno se da cuenta como que tenían en mente ese destino de Canaán, como que Canaán era su destino. Si leen ahí el versículo 31, miren lo que encuentra. Y tomó Taré Abraham su hijo. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Ok. Y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Entonces mire que de pronto desde atrás uno ve como que tenían en mente como ir a Canaán. Sin embargo, digamos que uno no tenemos evidencia clara para afirmar concretamente que Abraham supiera que esa era la tierra que Jehová o que el Señor le daría. Uno encuentra que sí tenían en mente ir a Canaán, pero no hay, digamos que no hay evidencia para afirmar eso. Pero yo quisiera invitarlos inicialmente a un ejercicio. Póngase en el lugar de Abraham por un instante y apunte o tenga en cuenta todas las evidencias de fe de Abraham. ¿Qué encuentra usted? No conteste, pero haga una reflexión. Piense todo lo que ha hecho Abraham, todo lo que recibió del Señor, pero todo lo que hizo. Analice todas las evidencias de fe y simplemente compárelas con las evidencias suyas de fe. ¿Qué le ha pedido el Señor a usted que usted ha rechazado, que usted no ha obedecido? Que sabe que lo pide el Señor y que usted lo hace a pesar de. Qué bueno que continuara este ejercicio en su casa, ahí en ese encuentro personal con el Señor, y que pensara por un momento las evidencias de fe de este personaje que nos entrega el Señor, y que reflexionara y las comparara con evidencias de fe suyas. Y hay otro detalle para analizar. ¿Qué conclusiones saca usted de acuerdo a la petición del Señor y el hecho de que Abraham hubiera salido con su sobrino Lot? ¿Qué piensa? ¿Qué le pidió el Señor? Que saliera de su tierra, que saliera de su parentela o su familia y de la casa de su padre. ¿Y a quién se llevó consigo? A su sobrino, parte de su familia. Miren que a veces son cosas sencillas, detalles sencillos como los que dijimos en la introducción, para fiestas y para muchas cosas. Pero había una petición clara.
como el Señor nos hace peticiones claras, mandatos claros, pero nosotros los tergiversamos y simplemente, ay, qué problema va a ser aquello. Tremendo. Y dice la palabra ahí en el versículo 7 que apareció Jehová a Abraham. Ahora, que se le aparezca el Señor, el soberano creador, a un personaje. ¿Usted se imagina que el Señor se le presente a usted? Y dice la palabra que se le apareció Jehová, el Señor a Abraham. Y esta aparición a lo mejor pudo haber sido como recompensa al ver la fidelidad de Abraham. Sí, es posible. Ahora, era un enorme privilegio para Abraham entonces que el Señor se le presentara. Tremendo. Y Dios tenía entonces un mensaje especial para Abraham. Le iba a dar la tierra a su descendencia. El hebreo dice que le iba a dar la tierra a su simiente, en singular. A su simiente, a su descendencia. Y recordemos que en el versículo 1 le dice, le habló de ir a una tierra que te mostraré, le dice el Señor a Abraham. Sin embargo, lo que debemos notar era que la tierra como tal no era una promesa para Abraham como tal, sino ¿para quién? Para su descendencia. La promesa de la tierra no era propiamente para Abraham, sino para su descendencia. E incluso si notan el verbo está en futuro, que te mostraré. Tremendo eso. Y lo otro para tener en cuenta es que lo que encontramos en el versículo 6, mis hermanos, la tierra donde llegaron no estaba disponible para ellos en ese momento. ¿Quién la estaba ocupando? Versículo 6, ¿quién no estaba ocupando esa tierra? ¿Quiénes? Los cananeos. Entonces en ese momento, y no era tiempo de destruirlos. Eso es lo que tiene que ir uno analizando ahí en esa porción de la palabra. Además había otro detalle que no se nos puede olvidar. Si el Señor le está hablando de descendencia, mis hermanos, en ese momento el patriarca no tenía heredero que recibiera la herencia. Tremendo. Miren todos los detalles que a veces se le puede escapar a uno por no analizar y no leer despacio. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? Otro testimonio grande de fe de Abraham. Seguía confiando en la promesa del Señor. Y miren que en Hebreos, el mismo Hebreos capítulo 11, versículo 9, nos afirma mucho más lo que estaba sucediendo en ese momento con Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Miren, la ocupó por fe para que sus descendientes recibieran la promesa. Abraham, tremendo. Pero mire cómo nos lo aclara la misma palabra en Hebreos 11:9. Más adelante nos dice la palabra que llegó a la ciudad de Siquén, donde Dios le había aparecido, y Abraham edificó ahí un altar al Señor. Versículo 7. Y con seguridad pues que con lo que había pasado y la presencia del Señor, con seguridad que Abraham estaba totalmente conmovido por la aparición divina. Y quiso adorarle y quiso dejar un testimonio claro de todo lo ocurrido con el Señor. Y nos dice que Abraham entonces viajó unos kilómetros más y que llegó a la ciudad de Betel. ¿Y qué hizo en Betel? ¿Y qué más hizo? ¿Qué ya había hecho? Y edificó altar para el Señor, ¿sí? E invocó el nombre de Jehová. Entonces miren que llegó a una ciudad. Y no importa que no recuerdan el nombre, usted lo van a leer en su casa, edificó un altar. Y llegó a otra ciudad, a Betel, y edificó otro altar, e invocó el nombre del Señor. Entonces edificaba altares para el Señor. Entonces aquí viene una gran pregunta para nosotros. Edifica altar, pasa a otra ciudad, edifica altar. ¿Qué significan los altares para nosotros hoy? Nos vamos entonces a ver, necesitamos mano de obra para edificar uno aquí, y empezamos en cuál casa a edificar altares. En el edificio es difícil, ¿ok? En el apartamento. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa esto de
de edificar altares para nosotros hoy. Tremendo. ¿Cómo aplica a nosotros hoy esto de edificar altares? ¿Quién nos dará la respuesta? ¿Dónde hemos encontrado la respuesta y las aclaraciones? En la palabra. En la palabra del Señor. Vamos a la palabra entonces. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5? Mire lo que dice. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ojo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tremendo. ¿Qué idea les da un versículo como Primera de Pedro 2:5? ¿Qué concepto entonces para nosotros hoy debemos tener de los altares? ¿Ah? Dígalo duro. Cada uno de nosotros somos altares, mis hermanos. Nosotros somos altares del Señor y somos sacerdocio santo. Lo dice ahí. Y a veces entonces nosotros nos confundimos y nos vamos por atajos haciendo altares. No. Para nosotros hoy esta es la aplicación y este es el significado y nos lo dice la palabra. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. O sea, sean edificados como ¿qué? Como altares. Esto es una belleza. Mire que la misma palabra nos da la respuesta. Pero a veces nos comportamos en forma diferente. ¿Por qué? Y lo otro que uno puede ver a través de un versículo como este es que si el corazón no es recto delante de Dios, es decir, si no hay integridad, de nada sirve entonces traer ofrendas al Señor. Sacerdocio santo. Ay. ¿Se han puesto a pensar ustedes en el entorno de cada uno de ustedes? ¿Qué los rodea? ¿Qué nos rodea? Empezando por la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. ¿Cómo es el entorno en cada uno de estos sitios, de estos lugares? Porque uno lo que nota aquí es que Abraham demostró mucha valentía al proclamar el nombre de Jehová en un lugar entregado totalmente a la idolatría. Porque ¿a dónde fue que llegaron? Que estaba ocupado el lugar. Y en los otros sitios. Abraham tuvo la valentía de predicar del Señor en un entorno de idolatría. Ahora, ¿cómo es nuestro entorno? Ahora sí aclaro la pregunta. ¿Creen que hay idolatría en nuestro entorno? ¿Y por qué no presentamos, por qué no hablamos del Señor? Aquí tenemos un ejemplo de valentía, de valor, de seguridad, de convicción en Abraham. ¿Qué pasa con nosotros, pues? ¿Qué pasa, pueblo del Señor, con nosotros? ¿O es que somos solamente cristianos cuando nos reunimos aquí en este lugar y salimos y se nos olvida? Pero aquí el Señor hoy nos está mostrando a un hombre valiente que proclamaba el nombre de Jehová, el nombre del Señor en un lugar totalmente entregado a la idolatría. Y es que nuestro entorno es muy diferente. ¿Cómo es nuestro entorno? Y lo podemos ver en una época como esta. ¿Cómo es nuestro entorno? Y entonces, ¿cómo proclamas el nombre del Señor delante de todo este entorno? En el entorno que te rodea, ¿cómo proclamas el nombre del Señor? ¿Saben
¿Sabe tu familia que eres cristiano? Aquí han venido y se han reunido en esta iglesia hermanitos que me dicen: pastor, es que no le puedo decir a mi papá y a mi mamá que estoy viniendo a la iglesia cristiana. ¿Qué pasa? ¿Sabe tu familia que eres cristiano? ¿Saben dónde trabajas que eres cristiano? ¿Sabes dónde estudias que eres un cristiano? Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué hay en tu corazón que te encargas que no sepan que eres cristiano? ¿Qué pasa? El Señor nos está poniendo aquí un personaje tremendo, de una fe y un valor total para copiar por cada uno de nosotros. Y ahí no queda lo de Abraham. Venía una prueba aún mayor, mis hermanos, una prueba de nuestro amigo Abraham, y Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Cómo le parece? Le habla de descendencia, le da un hijo después de algunos años y le dice: lleva y lo sacrificas. ¿Cómo entender eso? ¿Qué prueba la de Abraham? Imagínense sentimientos de amor y de padre enfrentados a la obediencia a Dios. Tremendo. Un sentimiento de amor y de padre enfrentado a la obediencia a Dios. Pero nosotros, la obediencia a Dios en nuestros tiempos y en nuestra vida cotidiana, ni siquiera los enfrentamos a un sacrificio de un hijo, pero nos enfrentamos a dejar un pecado, a dejar una tendencia, a dejar amigos quizás, a dejar sitios que frecuentamos, no sé, qué dejar, que no llegan ni siquiera en comparación a esto de sacrificar al hijo. Pero ¿y entonces qué vamos a decidir? ¿La obediencia a Dios o lo otro? Que hay cosas tan sencillas que inclusive las colocamos por encima de la obediencia a Dios. ¿Qué hay de tu escala de prioridades? Yo te aconsejo, hermanito y hermanita, que aclares cuál es la escala de prioridad de tu vida. Cuando tú tienes con claridad cuál es la escala de prioridades, se te va a hacer muy fácil tomar decisiones. Entonces, cuando la escala de prioridad mía, la primera prioridad es Dios, a mí me va a quedar muy fácil tomar decisiones. Y si eres un verdadero creyente y tienes esto con claridad, entonces Dios tiene que estar por encima de tu familia. Y si voy a la familia, mi esposa, en el caso mío, está por encima de mis hijos. No mis hijos por encima de mi esposa. Entonces me queda muy fácil tomar decisiones en mi familia. Y entonces cuando yo tengo esa escala clara, Dios, familia, trabajo, si tengo que tomar una decisión de mi trabajo, está por encima de mi trabajo mi familia y por encima Dios. Entonces me queda muy fácil tomar decisiones. Si yo no tengo claro esa escala de prioridades, es una confusión y me voy a equivocar en la toma de decisiones. Pero miren a Abraham, el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y entonces en la escala de prioridades de Abraham, ¿qué encontramos? Que para él era más importante la obediencia a Dios. Tremendo esto. La promesa de Dios con Abraham hemos visto aquí. Pero nos haríamos en un segundo aspecto un interrogante. ¿Cómo vivió el pueblo de Israel la promesa a Abraham? Lo podríamos tener como segundo punto. ¿Cómo se comportó el pueblo de Israel en cuanto a la promesa de Abraham? Todo ese pueblo de Israel se centró en ellos solo para ellos. Ellos consideraban que era solo una raza, que era solo para ellos, toda la promesa. Y estaban totalmente equivocados. Se quedaron y se centraron solamente en la ley y en las obras.
Se centraron en los legalismos y las tradiciones. ¿No se le hace como muy común esto? De que un pueblo se centre en las tradiciones y en los legalismos. Pero así vivió el pueblo de Israel, la promesa a Abraham. Se quedaron en la ley, en sus obras, en legalismos, en las tradiciones culturales. Es más, adoptaron para ellos como 610 preceptos a cumplir, mis hermanos, en la relación con Dios. Ustedes pueden recordar que si no se lavaban las manos para comer, para ellos no era ni siquiera considerado problema, era considerado pecado. Y así como eso, no hacer absolutamente nada en el día de reposo, bueno. Así vivió el pueblo de Israel la promesa de Abraham. Y cuando uno de pronto piensa en los líderes religiosos de la época, uno podría decir que, por ejemplo, el grupo de los fariseos, uno diría, bueno, son como los personajes, el tipo de persona que le agradaría al Señor, el fariseo. Pero ¿le agradaba al Señor al fariseo? De ninguna manera. ¿Cómo los calificaba el Señor al grupo de los fariseos? ¿Qué les decía? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces era el tipo de persona agradable al Señor. Así vivió el pueblo de Israel, la promesa a Abraham. Tremendo. Y entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir la promesa? ¿Cómo debemos vivir nosotros la promesa de Dios a Abraham? Entonces muchos dirán, no, eso fue una promesa para Abraham. Ojo, ojo. ¿Cómo debemos vivir nosotros la promesa que le hizo Dios a Abraham? Partiendo de algo. Hay diferencia. ¿Ven ustedes diferencia entre el comportamiento del pueblo de Israel y nuestro comportamiento? Con honestidad, díganlo. Ninguno. Pero vamos a la palabra, porque la palabra es la que nos está redefiniendo, la palabra es la que nos está orientando, la palabra es la que nos está dando orden a todos estos interrogantes. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros la promesa? Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mire, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿eso era solo para el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que dice la palabra? Había de justificar por la fe a los gentiles también, o sea, a los que no eran judíos. Era universal. Y vamos a Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ojo que esto es importantísimo. A Abraham fue hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Habla en singular, como si habla, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde caía la promesa de bendición? En la persona de Cristo. Y Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Tremendo, hermanos. Nosotros somos la descendencia de Abraham, tremenda. Tú eres la descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3:29 nos aclara todo este tema. Entonces, podríamos concluir que en Cristo serán benditas todas las naciones. ¡Ah, qué belleza! En Cristo serán benditas todas las naciones. Ahí como que aterriza toda la promesa de Dios para Abraham.
En Cristo serán benditas todas las naciones. Entonces, podemos hablar de raza, hermanos. Podemos hablar de raza entonces, ¿no? No podemos hablar. Miren, eso ahí nos lo aclaran estos versículos. ¿Y cuál es nuestra raza? Diríamos. No, cristianos, la iglesia, etcétera. No se debe segmentar, hermanos, la promesa. La promesa podríamos resumirla en que es bendición para todas las naciones. Esa es la promesa. Ahora, que somos egoístas, totalmente egoístas. Entonces, ante las promesas y ante muchas condiciones de la vida, nosotros somos, en ese egoísmo nos lleva a que solamente importo yo. Y creo que nos escapa, en esto de la promesa, nos escapa esa rebeldía y ese egoísmo del ser humano. Entonces, si solamente importo yo, en ese egoísmo humano, ¿cómo queda esto dentro de la promesa? Si la promesa es para todas las naciones. ¿Se da cuenta? No debe haber egoísmo. La promesa es para todas las naciones. Entonces, hermanito, hermanita, tú haces parte de la promesa del Señor. ¿Más quién? Más todos. Tú haces parte de la promesa del Señor, más todos. Así hay que interpretarlo. El Señor incluye. El problema es que nosotros excluimos. Y si el Señor excluyera, ¿te excluiría a ti? Ese es el problema. La bendición es para todos. La bendición es para ti, pero para todos. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nos dejamos influenciar de la familia. Influye en nosotros los amigos, influye la sociedad, influye el entorno. Ay, el qué dirán, influye. Y por ello no vivimos de manera correcta la promesa del soberano creador. Nos dejamos fácilmente influenciar. Y lo debemos aceptar. No nos engañemos, hermanitos. En Cristo serán benditas todas las naciones. En Cristo eres bendecido. Tienes que salir hoy con esa convicción. En Cristo eres bendecido. A través de Cristo recibes la bendición. Y muchos factores, muchas personas influyen en la manera de percibir esta promesa. E influyen factores y personas en la manera de vivir nuestra vida cristiana. Da tristeza, pero nos dejamos que muchos factores, muchas personas allá afuera influyan en nuestro comportamiento y en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Es así. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad de la promesa, de esta promesa de Dios hecha a Abraham, pero que se cumple en Cristo, y que en Cristo nosotros recibimos bendición, que en Cristo somos bendecidos. Pero tenemos que tener esa claridad. Y desafortunadamente todos somos culpables de caer en esa trampa. Nos dejamos influenciar. Y cuando se trata de definir quiénes somos, ¿te imaginas si te mira el Señor y tú definiendo ante el Señor quién eres? Y en el fondo, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Quién es el culpable de que tú te dejes influenciar tan fácilmente?
Y como cristianos todos conocemos esta verdad. Es que incluso esta exposición de hoy no es nada nuevo para nosotros. Todos conocemos esta verdad, todos conocemos esta promesa, pero a lo mejor la veíamos solo para Abraham. Es que esta promesa es para nosotros hoy, cumplida en Cristo, y que somos bendecidos en Cristo. Esto es una maravilla, hermanos, pero lo tenemos que vivir. Tenemos que tener esa convicción. El problema, iglesia, es que nos estamos acostumbrando a mirar horizontalmente. Nos estamos acostumbrando a tener la mirada aquí, en este nivel, cuando deberíamos estar mirando hacia arriba. Deberíamos de mantener la mirada vertical. Esa es una tendencia y es lo que realmente nos lleva al fracaso y a los problemas. Miren nomás la época en que estamos viviendo, la época de Navidad. ¿Qué deberíamos estar festejando en realidad? Deberíamos de estar festejando un maravilloso evento, mis hermanos. Un maravilloso evento para nosotros, que es donde se da en el pesebre entonces el inicio de esa gran bendición que vamos a recibir. ¿A través de quién? De Cristo. Y en lugar de estar celebrando este maravilloso evento para nosotros, Dios hecho hombre, el nacimiento de aquel que nos dio la libertad del pecado, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo, y nosotros, mis hermanos, con los ojos puestos aquí a nivel horizontal, y pensando en fiestas, y pensando en regalos, pensando en compras, pensando en vacaciones, en natilla, en buñuelos, en cenas, porque tenemos la mirada aquí horizontal y hemos desviado la mirada hacia arriba, hacia el cielo. Mire qué enfoque tan desafortunado, y el mundo nos lleva y nosotros vamos cayendo ahí. Nuestro deber es estar disfrutando del maravilloso evento del nacimiento de aquel por el cual recibimos la bendición, de aquel por el cual somos bendecidos. El verdadero regalo en esta época es Jesús. Ese es el verdadero regalo. Entonces entregamos, mis hermanos, esa libertad que nos ha entregado el Señor, que nos ha dado el Señor, y le entregamos esa libertad ¿a quién? A la gente. Se la entregamos al comercio. Tergiversamos el verdadero festejo y simplemente nos olvidamos de la mirada hacia el cielo. Y rápidamente nos olvidamos, como encontramos aquí desde los inicios, rápidamente nos olvidamos que fuimos hechos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos olvidamos tan fácilmente que soy una creación admirable y que somos parte de la maravillosa promesa de Dios. Tienes que convencerte de eso, que eres un ser admirable, una creación admirable, pero que haces parte de la promesa de Dios. Porque es que en nosotros hay algo eterno, hay un aspecto eterno. No nos podemos olvidar de eso. Y algo precioso que nos hace especiales, porque fuimos creados con amor, en amor, para Dios y por Dios. No se nos puede olvidar eso. Entonces somos especiales por donde lo mires. Entonces tal amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese amor grande y maravilloso del soberano Creador no solo merece nuestra admiración, sino que merece también tener nuestra obediencia y nuestra fidelidad.
Entonces, ¿qué pasa con nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo correspondemos a ese amor maravilloso de Dios? A ese Creador misericordioso. Entonces, la invitación, iglesia, es para que nuestra respuesta a ese amor tan indescriptible del soberano Creador es vivir con una perspectiva vertical, es vivir con una mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia el Rey. Y allí, hermanitos, con la mirada hacia arriba vamos a encontrar las respuestas a nuestras necesidades más profundas. Ahí las vamos a encontrar. Y encontramos el significado, encontramos el valor, encontramos las respuestas a nuestras preguntas más profundas en la persona de Dios y solo en Dios, no en nadie más. Iglesia, yo le clamo al Señor, yo le oro al Señor para que la comprensión y la experiencia del amor de Dios en la vida de cada uno de ustedes los lleve a buscarlo primero a Él. Yo le ruego al Señor, le oro al Señor, para que ustedes busquen primero que todo al Señor y que lo amen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Yo clamo al Señor por eso. Y como consecuencia entonces de amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu mente, vas a experimentar una verdadera libertad. La verdadera libertad que no te da el mundo allá. Vas a experimentar esa verdadera libertad. Y vas a experimentar un sentido exacto y verdadero de las promesas de Dios. Y vas a tener la perspectiva justa que se da cuando uno tiene la mirada hacia arriba. Le pido al Señor, iglesia, para que la bendición que tú recibes, para que la bendición que cada uno de ustedes recibe de parte de Cristo sea compartida a otros. Porque hemos sido bendecidos para bendecir. Y le pido al Señor que tengas el valor, que tengas la convicción, que no te quedes solo para ti con esa bendición que recibes de Cristo. Hemos sido bendecidos para bendecir. Tú has sido bendecido para bendecir.